Continuando con la materia, veremos el capítulo de evaluación de proyectos y para ello, a manera de introducción, podríamos señalar que hasta ahora lo que hemos hecho viene a ser la elaboración propiamente dicha del proyecto. Hemos visto los capítulos de estudio de mercado, localización, tamaño, organización, ingeniería del proyecto, además de la elaboración de nuestros cuadros de estado de resultados y el flujo de caja correspondiente al proceso de elaboración del proyecto. Sin embargo, de ello no basta con el cálculo de la utilidad neta, como se decía anteriormente, no basta con el cálculo de los flujos de caja, recalcando que estos flujos de caja son los flujos de efectivo, el dinero en cash que tenemos nosotros en la empresa al finalizar una gestión. Lo que corresponde en este momento es la evaluación del proyecto, ¿sí? Para ello es necesario considerar, y vuelvo a recalcar, en qué periodo nosotros o con qué alcance nosotros vamos a evaluar el proyecto, con un corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Lo recomendable es evaluar el proyecto en un mediano plazo. Por tal motivo habíamos decidido evaluar el proyecto en 6 años, tener un alcance, una vida útil de nuestro proyecto de 6 años. Sin embargo, no quiere decir con ello que la empresa cerrará, que ya no vamos a poder vender, que ya vamos a liquidar todo. No, sino que en este lapso nosotros vamos a evaluar si nuestro proyecto es o no es rentable. Ahora, al momento de invertir, nosotros podríamos tener grandes beneficios, es decir, tener rentabilidad. Sin embargo, no obstante de ello, también el riesgo de la inversión es bastante grande, bastante elevado. Es la importancia, por ello, de la evaluación del proyecto minimizar estos riesgos. Al momento de evaluar el proyecto antes de su ejecución, lo que nosotros estamos haciendo es minimizando los riesgos que la empresa pierda la inversión. Es muy importante establecer qué indicadores de evaluación de proyectos vamos a utilizar, cuáles sus términos de aceptación o rechazo del proyecto y con qué valores, con qué información nosotros vamos a evaluar el proyecto. Considerando que en la materia nosotros hemos aprendido la elaboración de proyectos de inversión privada, nosotros vamos a hacer uso de indicadores económico-financieros de tal manera de poder medir la rentabilidad de nuestro proyecto. Es decir, en términos monetarios, si al momento de invertir, al momento de operar, este proyecto nos dará rentabilidad, nos devolverá dinero, en otras palabras, ¿sí? Minimizando el riesgo de la pérdida del mismo. Es muy importante en la parte de la evaluación precisamente para minimizar el riesgo de la pérdida de nuestro dinero. En tal sentido, y recalcando que vamos a hacer uso de indicadores económico-financieros con los cuales vamos a poder medir la rentabilidad, lo primero que deberemos calcular para poder utilizar estos indicadores económico-financieros viene a ser la tasa de descuento, ¿sí? ¿Qué será la tasa de descuento? Aquel valor, aquella tasa que nos va a permitir reflejar y mostrar la rentabilidad que queremos probar tener al momento de invertir nuestro proyecto. Ahora, para el cálculo de la tasa de descuento, nosotros vamos a hacer uso del costo medio ponderado de capital. Es una forma de cálculo de la tasa de descuento. En otras palabras, la denominada WACC. ¿Qué es lo que o cómo calculamos la WACC o la tasa de descuento mediante esta herramienta WACC, mediante el criterio WACC? Es la unión tanto de la parte que nosotros como inversionistas vamos a poner al proyecto, vamos a aportar, vamos a tener un aporte propio y la parte que vamos a prestarnos, vamos a financiarnos, ¿sí? Entonces, la tasa de descuento va a ser igual al aporte propio dividido entre el aporte propio más el préstamo, que viene a ser la inversión total, multiplicado por una tasa del inversionista. Esta tasa del inversionista nos damos los inversores, es decir, qué rentabilidad nosotros queremos obtener de nuestro dinero. Al momento de prestar, por ejemplo, nosotros nos vamos a dedicar a prestar dinero. Entonces vamos a prestar, pero obviamente al momento de dar la devolución nos tienen que pagar cierto interés, ¿no es cierto? Porque ese dinero en el tiempo vale. Entonces, esa tasa nosotros vamos a darle en el proyecto.
Posterior a ello, sumamos el siguiente término, el préstamo dividido entre el aporte propio más el préstamo por la tasa activa. ¿Por qué la tasa activa y no la tasa pasiva? La tasa pasiva es este término en realidad constituye el costo de oportunidad de dejar de hacer el proyecto. Es decir, lo que nosotros podríamos no perder por no hacer el proyecto, ¿sí? Y es por eso que en lugar de la tasa pasiva del banco, nosotros utilizamos la tasa activa, que refiere a la tasa del préstamo. No olvidemos que la tasa pasiva es el interés que nos pagan, que nos otorga el banco al momento de poner nuestro dinero a su resguardo. Sí, pero por ser una tasa pasiva, su monto es menor. Por tanto, nosotros, de tal manera que nuestro proyecto sea algo agresivo, en sentido de medir netamente su rentabilidad, que en el tiempo no vayamos a tener mayores riesgos, que nosotros utilizamos la tasa activa, que es mayor porque la tasa activa es el interés que deberemos pagar al banco al momento de prestarnos. Siguiendo con el ejemplo, tenemos un aporte propio de un 40% que en dinero era 386.280 y el valor del préstamo que es 579.420. Una tasa de rentabilidad del inversionista del 15% y una tasa activa del préstamo del 12%. Si nosotros nos estamos poniendo esa tasa del 15%. De esta forma calculamos la tasa de descuento, redondeando tenemos que la misma es 13%. Ahora veremos qué indicadores económico-financieros vamos a utilizar para medir la rentabilidad. Estos indicadores deberán ser de inversión temporales. ¿Por qué? Porque tenemos que medirlos en el tiempo. Estamos calculando valores futuros y nosotros la decisión para ejecutar o no ejecutar el proyecto tenemos que tenerla el día de hoy, ahora, al momento actual. Por tal motivo necesitamos utilizar estos indicadores de inversión temporales. Entre estos indicadores económico-financieros temporales están el valor presente neto o el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y el método del periodo de recuperación de la inversión. ¿Sí? Ahora, para utilizar estos indicadores económico-financieros, deberemos utilizar los flujos de efectivo. ¿Sí? Los flujos de efectivo, el cash, el dinero que nosotros vamos a tener. Una vez que hemos calculado los flujos de efectivo, nosotros utilizando estos indicadores económicos financieros vamos a poder tomar las decisiones adecuadas. No obstante, el riesgo latente es permanente en el tiempo, pero vamos a tratar de minimizar el mismo a través del cálculo de estos indicadores económico-financieros. Veremos el primer indicador económico-financiero, que es el valor presente neto o el valor actual neto. ¿Qué mide este indicador valor presente neto? Nosotros lo conocemos como valor actual neto. Medirá el dinero en efectivo que nosotros podríamos tener hoy, al momento actual, en el momento presente, si ejecutamos el proyecto. Lo calculamos evidentemente con datos futuros, pero todos esos datos futuros los traemos, valga el término, a valor presente para poder determinar y calcular el valor actual neto o el valor presente neto. La fórmula ya la conocíamos. Sin embargo, como vamos a utilizar flujos de efectivo, el flujo de caja, estoy reemplazando los flujos de esta forma. Si el primer valor, el primer término, corresponde al flujo del año cero, este signo negativo refiere la inversión y la inversión siempre es una salida de dinero y por tanto también tendrá un signo negativo. No quiere decir que flujo del año cero menos por menos más. Vuelvo a recalcar, el primer término siempre tiene que ser negativo porque refiere a la inversión y la inversión la realizamos el año cero. Por eso tenemos este flujo negativo. Los siguientes años, hasta el año 6, tenemos la sumatoria de los flujos de cada año dividido entre uno más la tasa de descuento calculada en el punto anterior. ¿Cuál es el criterio de decisión? Si este valor actual neto, valor presente neto es superior a cero, será rentable. Si es menor a cero, no es rentable. Y si es igual a cero, será indiferente. Entonces, considerando y tomando en cuenta, utilizando el cuadro de flujo de caja de nuestro proyecto, que hasta ahora lo estamos elaborando sin inflación y sin financiamiento, utilizamos los flujos de caja calculados
y calculamos el valor actual neto o valor presente neto. Como es sin financiamiento, se denomina proyecto puro. Entonces, calculando el valor actual neto, podríamos reemplazar en la sumatoria, podemos utilizar el Excel o podemos utilizar en su defecto también las aplicaciones, los programas que tenemos en calculadora, no hay problema. ¿Sí? Entonces, utilizando los flujos de efectivo con esta tasa de descuento, ¿qué es lo que ocurre en este ejemplo? Tenemos un valor negativo, menos 17.074. ¿Qué quiere decir? Que este proyecto bajo estas condiciones, sin financiamiento, no es rentable. Ya este signo negativo nos está señalando que no deberemos ejecutar el proyecto. No obstante que tenemos valores positivos en el flujo de efectivo que en un momento nos puede hacer tomar la decisión incorrecta, nosotros deberemos calcular estos indicadores económico-financieros que nos dan cuenta que en el tiempo nuestro proyecto no es rentable. Si calculamos el valor actual neto, valor presente neto con un proyecto, pero con financiamiento, es decir, con el préstamo, que ya lo tenemos calculado los flujos de caja, reemplazando en la fórmula, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestro proyecto es de 5.854.42 con una variación que puede ser 5.853.9, pero es mayor a cero. ¿Qué quiere decir bajo estas condiciones? La misma información, pero con préstamo, pero con financiamiento, nuestro proyecto recién es rentable. ¿Sí? ¿Dudas? Sí. Riesgos bastantes, puesto que solamente con la opción del financiamiento podría nuestro proyecto llegar a ser rentable. El siguiente indicador económico financiero es la tasa interna de retorno. ¿Qué mide esta tasa interna de retorno? Esta tasa interna de retorno es calculada en un punto de inflexión en el momento en el cual el valor actual neto es igual a cero. Si esta tasa interna de retorno en este punto de inflexión en el cual nuestro proyecto es indiferente, utilizando el BAN, si el BAN es igual a cero, nuestro proyecto es indiferente. Si en este punto de inflexión nuestra tasa interna de retorno es superior a la tasa de descuento, querrá decir que nuestro proyecto sí es rentable. ¿Por qué? Porque es una tasa, un interés, valga el término, que no es interés propiamente dicho, pero es un porcentaje que nos van a devolver de nuestro dinero que va a ser superior a las expectativas en cuanto a la inversión y en cuanto al préstamo. Entonces, en ese momento, sí, nuestra tasa, nuestro proyecto vendría a ser rentable. Si esta tasa interna de retorno en este punto de inflexión es menor a la tasa de descuento, nuestro proyecto no es rentable. Y si es igual la tasa interna de retorno a la tasa de descuento, nuestro proyecto es indiferente. Pero ahora, ¿cómo calculamos? Señalábamos que la tasa interna de retorno es aquella tasa, interés, tasa, y en el punto y calculado en el punto de inflación cuando el valor actual neto es igual a cero. Entonces, si observamos de esta fórmula, nosotros tendríamos que despejar la tasa interna de retorno para poder calcular la misma. Pues si tenemos en un alcance temporal de 6 años, ¿cuántos términos vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos que vamos a igualar a cero. Y de ahí, ¿cómo calculamos la tasa interna de retorno? ¿Cómo vamos a despejar la tasa interna de retorno? Tendríamos que recordar lo que viene a ser álgebra lineal, el cálculo de proximidad conforme a matrices y demás, haciendo un cálculo aproximado. Por tal motivo, la tasa interna de retorno únicamente la vamos a calcular ya sea por el Excel, que se puede calcular por el Excel, o ya sea por las aplicaciones necesariamente. No podemos calcular de otra forma porque los valores no van a ser certeros. En tal sentido, habiendo utilizado los flujos de caja, con los flujos de caja calculamos la tasa interna de retorno, observamos que para el proyecto puro nuestra tasa interna de retorno es 12.5, que es menor a la tasa de descuento, que es 13%. Por tal motivo nos está
dando la señal que nuestro proyecto no es rentable. Sin embargo, con el proyecto financiado, la tasa interna de retorno es igual a 13.33, que es mayor a la tasa de descuento, ligeramente mayor a la tasa de descuento, lo que implica que nuestro proyecto vendría a ser rentable. Hasta acá, con ambos indicadores, con el valor actual neto y con la tasa interna de retorno, podríamos señalar que nuestro proyecto es rentable solamente si financiamos el mismo, nada más. Nuestro proyecto no será rentable si es con aporte propio. A ello podríamos adicionar el siguiente indicador económico financiero, que viene a ser la relación beneficio-costo. ¿Sí? ¿Qué mide esta relación beneficio-costo? Mide, como el nombre lo indica, la división, la relación de los ingresos, pero a valor presente, y los costos a valor presente. Si esta relación es mayor a 1, nuestro proyecto será rentable. Si es menor a 1, no es rentable. Si es igual a 1, es indiferente. ¿Sí? ¿Por qué valor presente? Porque tomamos la decisión de ejecutar o no ejecutar el proyecto hoy, ahora, en el momento actual. Con información futura, sí, pero tomamos la decisión en el momento actual. Por eso es importante el cálculo de los ingresos y los costos a valor presente. Para ello vamos a hacer uso y vamos a calcular el siguiente cuadro, donde tenemos los años del alcance temporal de nuestro proyecto, que para el ejemplo son 6 años, con el año 0, que es el año de inversión, y los 6 años de operación. Tenemos los ingresos al 100%, y ojo, los ingresos desde el año 1, que es el momento en que nosotros empezamos a vender. Luego deberemos calcular el costo sin préstamo, que va a ser igual al costo fijo más el costo variable a partir del año 1. Ojo, no, a partir del año 1. Y el costo con préstamo será igual al costo fijo más el costo variable más el costo financiero, que es el interés a partir también del año 1. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa el año 0 en referido a costos, gastos, erogación de dinero, salidas de dinero? ¿Qué es lo que tenemos en el año 0? La inversión, ¿no es cierto? Cuando nuestro proyecto es con aporte propio, la totalidad de la inversión corresponde a una salida de dinero. Por tal motivo, esta totalidad de la inversión deberemos anotar en el año 0, que es exactamente igual al flujo de caja del año 0. Y si nos prestamos el año 0, lo que va a salir de nuestra caja será el aporte propio. Y por eso anotamos en el año 0, cuando es el costo con préstamo, precisamente el importe del aporte propio, que es exactamente igual al flujo de caja en el año 0, pero con un proyecto financiado. Después de ello, necesitamos traer a valor presente tanto los importes de ingresos, costos sin préstamo y costos con préstamo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando la fórmula del valor actual neto, que nos refiere que va a ser menos el primer valor, que es la inversión, más una sumatoria, los flujos de cada uno de los años, dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado al periodo. Eso es lo que vamos a aplicar. Con esa fórmula nos vamos a ayudar para poder traer a valor presente cada una de estas 3 columnas para el cálculo del indicador de beneficio-costo. Para el caso de los ingresos, ¿qué es lo que tenemos? Primer año, o año 0, perdón, no tenemos inversión, no tenemos ningún valor negativo. Entonces, el primer término será igual a 0. El primer año, 1.521.000 dividido entre 1.3, que es la sumatoria de 1 más la tasa de descuento, que era 0.3 elevado a 1. El siguiente año, más 1.755.000 dividido entre 1.13 elevado al cuadrado, más 1.989.000 dividido entre 1.13 elevado al cubo, y así sucesivamente deberemos calcular el ingreso a valor presente, la totalidad de los ingresos a valor presente. De la misma forma hacemos los costos, pero ya que tenemos que sumar todos los costos, se entiende que todos estos costos debieran estar en signos negativos. ¿Por qué en signos negativos? Porque son salidas de dinero.
Pero como tenemos que sumarlos, todos los estamos considerando positivos, todos, absolutamente todos. Entonces, al momento de traer a valor presente los costos, deberemos tener especial cuidado que el primer término tiene que ser positivo. ¿Por qué? Vuelvo a recalcar, porque estamos sumando costos. Todas estas salidas de dinero, estamos sumándolas, por eso todo tiene un valor positivo. Y de la misma forma anterior, el primer término será igual a 965.700, pero ojo, positivo, ¿sí? Positivo. Lo mismo pasa con los costos con préstamo. El primer término corresponderá al aporte propio, pero en términos positivos, porque deberemos traer a valor presente la totalidad de nuestros costos, que son salidas de dinero. Realizando el cálculo de las sumatorias y calculando la relación beneficio-costo, es decir, ingresos dividido en costos sin préstamo, ingresos dividido en costos con préstamo, tenemos los siguientes resultados. Para un proyecto puro es 1.17, es mayor a 1, es rentable, es el único indicador que hasta el momento nos está refiriendo que el proyecto es rentable, y el proyecto financiado es 1.24, con el cual aseguramos que en esas condiciones y bajo condiciones de financiamiento, sí, nuestro proyecto podría ser rentable con 1.24. ¿Estamos? No obstante de ello, deberíamos de alguna forma tal vez inclinarnos a un proyecto con financiamiento, puesto que tanto el valor actual neto como la tasa interna de retorno no está saliendo rentable. Finalmente veremos el cuarto indicador, el periodo de recuperación de la inversión. Es decir, en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión, y mientras en menor tiempo vayamos a recuperar la inversión, mejor será el proyecto para el término, ¿sí? Nuestro proyecto será más rentable, en menos tiempo vamos a poder recuperar la inversión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en un proyecto puro sin inflación? Los flujos de caja y cómo calculamos este periodo de recuperación de la inversión. El primer año recuperamos 113.385, ¿sí? El segundo año recuperamos 156.159. En su conjunto, ¿cuánto estamos recuperando en 2 años? 269.544. Si el tercer año recuperamos 203.443, en su conjunto, en 3 años recuperamos 472.987. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy acumulando. Estoy acumulando hasta un punto tal que observamos que si sumamos la totalidad del siguiente flujo de caja, vamos a sobrepasar la inversión. Tenemos que llegar a 965.700. Y ese punto, donde se provoca. Hasta el año 4 tenemos una recuperación de la inversión de 727.934. ¿Sí? 727.934 hasta el año 4. ¿Cuánto nos falta para poder llegar a 965.700? Restemos. 965.700 menos 727.934 será igual a 237.766. ¿Estamos? Entonces, si bien el año 5 recuperamos 282.977, solo necesitamos, para poder recuperar el 100% de la inversión del proyecto puro, 237.766. Si dividimos 237.766 entre 282.977, necesitamos 0.84 de esta recuperación total, de este flujo de caja total, para poder cubrir el 100% de esta inversión. Lo que quiere decir que al 100% vamos a poder recuperar en 4 años enteros 0.84. 4.84 años vamos a poder recuperar la inversión al 100%. En este punto exacto tendríamos los 965.700 bolivianos invertidos recuperados. De la misma forma, elaboramos para el proyecto financiado. Empezamos a acumular los flujos de caja
a un momento tal que ya estamos cerca al valor de la inversión, que en este caso es el aporte propio, que es 386.284. Hasta el año 5 recuperamos 316.907. ¿Cuánto necesitamos para poder cubrir estos 387.000? Necesitamos 69.373. ¿Cómo hemos calculado? Restando 386.280 menos 316.907. Hemos restado. Y eso es igual a 69.373. Ahora, ¿qué porcentaje, qué monto significa 69.373 de 427.483, que es el flujo de caja en el año 6? La división, la relación será igual a 0.16. Por tanto, en el caso de un proyecto financiado, vamos a poder recuperar la inversión, este aporte propio, en 5 años, punto 16. En conclusión, nuestro proyecto, bajo estas condiciones, ya sea un proyecto financiado puro, si bien tenemos dos indicadores económico-financieros positivos, estaríamos inclinándonos con el resto de los indicadores que tal vez no sería del todo conveniente, el riesgo es bastante elevado para la ejecución del mismo, ya que si observamos este periodo de recuperación de la inversión, nos conviene el proyecto puro, porque vamos a recuperar en menor plazo, en menor tiempo. Lo que nos sucede con el proyecto financiado, que estamos recuperándolo en un mayor plazo. ¿Vemos? De esta forma, hemos calculado los 4 indicadores económico-financieros que nos permiten y nos ayudan a tomar decisiones si ejecutar o no ejecutar nuestro proyecto.